Arrepiéntase ahora que hay tiempo, arrepiéntase, vuélvase a la palabra, Padre Celestial. Hay otras filosofías, hay otras doctrinas, pero Jesucristo es la luz verdadera. Dice la Biblia, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. No quiere decir que Dios no nos ame, pero el amor de Dios hacia nosotros es la manifestación del amor de su nombre. Que la resurrección de Cristo es el acontecimiento más importante de la historia. Entonces creer es eso, es seguir los designios de Dios, es no rebelarse a lo que Dios ya ha dispuesto. Es decir, Jesús está poniendo su propia palabra por encima de la ley más antigua. ¿Quieres saber qué es la gracia? La gracia es que el Señor entró en nosotros. Bienvenidos a la iglesia Palabra Viva. Nuestra misión es hacer discípulos por medio de la palabra para que vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de Dios, que es Jesús. Hebreos capítulo 2, versículo 1 en adelante vamos a leer todos unánimes juntos. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos, todo lo sujetaste bajo sus pies. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos. Por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en él, y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Vamos a orar, pidiendo al Señor que esta palabra cumpla el propósito sobre nuestro espíritu, y que los ojos espirituales sean abiertos, y que nosotros podamos crecer en la comunión con Dios por medio del conocimiento de Él, de su palabra, pero no de la palabra intelectual, sino de la palabra espiritual, la que produce vida. Oremos para que entendamos. Pidámoselo en el nombre de Jesús. Padre Celestial, nosotros te damos gracias por tu palabra, que es la verdad. Tu palabra es verdad. Y estamos reunidos en tu nombre, Señor, porque anhelamos tu palabra.
Anhelamos cada semana este momento santo en que nos reunimos en tu nombre como tu iglesia, que es el gozo de nuestra vida de fe, Señor. Cuando estamos predicándole a alguien, nuestro anhelo es traerlo aquí, Señor, al cuerpo, a tu iglesia. Nuestro anhelo es poder llevarlo al conocimiento de la verdad para que te rinda culto en espíritu y en verdad. Y nosotros mismos, Señor, que todo nuestro ser, nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo, Señor, te dé el lugar que tú te mereces. Entonces abre los ojos espirituales y permítenos entender, Señor, por medio de tu palabra, la que salió de la boca de tu Hijo Jesucristo, de la cual el Espíritu Santo toma y nos lleva a la verdad. Ayúdame, Señor, para ser el instrumento santo tuyo, que yo no me aparte ni a izquierda ni a derecha, que solamente dé a conocer lo que tú nos has revelado por medio de tu Hijo Jesucristo, y que sea el Espíritu Santo tomando de esto y llevándonos a toda la verdad. Glorifícate en esta hora. Derrama de tu gracia que nosotros no podemos entender sobre nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden sentarse? Lo que nosotros vamos a aprender hoy acerca de Dios es que Dios se ha revelado. Dios se ha manifestado. Dios no se ha dejado sin testimonio. Y en esto consiste la vida eterna, en conocer ese testimonio de Dios, en entender ese testimonio de Dios, en recibir ese testimonio de Dios. Nosotros necesitamos recibir ese testimonio, vivirlo, creerlo, comenzar a andar en el testimonio que salió de la boca de Dios. Y ese testimonio, esa revelación que Dios ha tenido, es una revelación procesual. Cuando digo procesual es que la ha administrado. Algunos llaman la economía de Dios. La economía de Dios es de qué manera Él ha estado dando la revelación hasta el momento de Jesucristo, quien es la máxima revelación y la revelación. Jesucristo es la máxima revelación y la revelación, o sea, el objeto de la revelación de Dios. Él es la revelación, de Él estuvo hablando todo el tiempo, pero habló de esta manera por una manera pedagógica, para que el hombre pudiera entender. El problema es que el hombre en su necedad no quiere entender. El necio es el que no quiere entender la voluntad de Dios, el propósito de Dios, sino que quiere hacer las cosas de su propia manera, a su modo, a su acomodo, para buscar su voluntad, para buscar su propio fin, no el fin de Dios. Entonces, de esa manera, pues como no le conviene la voluntad de Dios, lo que hace es torcer la palabra de Dios a su voluntad. Yo escribía, en el Facebook para la invitación a la oración el viernes que tuvimos el buen tiempo de vigilia. Es que nosotros en la oración no estamos buscando cambiar la voluntad de Dios. En la oración no estamos tratando de direccionar la voluntad de Dios, no. Sino que el que es transformado en la oración es el orante, la persona que está clamando. Porque en esa oración la persona empieza a entender ¿qué es el propósito de Dios con cada situación? Eso lo aprendí de una manera tan importante en Costa Rica, ¿no? Ver cómo Dios obra, Dios es Dios, dejar a Dios ser Dios. Y Dios utiliza las cosas increíbles, las cosas malas aún para su propósito. Y claro, pues llego aquí y me encuentro también, oiga, Dios tan bueno, ¿no? Me preparó para todas las cosas. Él dice, ¿no creé yo al impío para mi propósito? Mire conmigo un momento, eso está en Proverbios capítulo 16. Cada vez que lea ese proverbio me voy a acordar de Costa Rica. Y también hay personas por las que me acuerdo por porciones de la Biblia, ¿no? Entonces ya esta porción de la Biblia tiene en mí una marca. Proverbios capítulo 16 versículo 4 dice: todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún al impío para el día malo. Imagínense, Dios hizo al impío para el día malo. Y uno piensa, ay, a Dios se le está saliendo las cosas de control. Ay, Dios parpadeó.
Ay, pero ¿por qué Dios permitió? Eso no es de Dios. Ay, su merced es lindo. Todo es de Dios. Todo es de Dios. Dios no parpadea, Dios no está. Nosotros no sabemos, nosotros sí parpadeamos, nosotros no conocemos, no entendemos. Ay, Dios. Y entonces, como no creemos en Dios, como no confiamos en Dios, ¿qué tenemos en nuestro corazón? Temor. Y como tenemos temor, empezamos a obrar como tontos. Porque no queremos hacer las cosas por nuestra mano. Yo decía, ¿no?, que hace 15 días cuando orábamos, la oración de esa vigilia fue: si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Hay pastores, ¿no?, que colocan sobre ellos espías que les estén guardando la espalda. Y mandan a la gente que, a ver, vaya, averigüe qué está haciendo. Ay, no. ¿Quién nos va a defender del día malo? ¿Quién? Y si el Señor no nos defiende, el día malo tiene su propósito. Entonces, gracias por el día malo. Gracias. Mire conmigo la otra porción de Costa Rica. Es Deuteronomio capítulo 8. Es que, mire, cuando uno sale, Dios obra doble vez. Es como si uno multiplicara su vida. Creo que va a salir más seguido. ¿Por qué? Porque Dios obra donde uno va y se queda obrando donde uno dejó. Entonces ha vivido 2 veces. Porque, ¿qué pasó? No, imagínate. Ay, qué machera. Uy, qué bueno. ¿Y qué pasó allá donde fuiste? No, pues, ay, qué machera y qué bueno. ¿Entiende? Si yo me quedo aquí, no sucede nada aquí. Lo mismo va a suceder. Pero si yo me voy a obra donde yo estoy, donde me he ido, y obra donde me dejé, Dios tan bueno. Y entonces dice, ay, oiga, Dios tan bueno. Doble vez, sálgase de su comodidad. Ya sé, yo decía, ¿cómo hago para multiplicar mi tiempo? Ya sé cómo multiplicar mi tiempo. ¿Cómo? Saliendo. Obra 2 veces Dios. Donde llega uno y lo que dejó. Dice ahí en Deuteronomio capítulo 8, versículo 2. No, aquí no recomendamos rayar la Biblia, ¿no? Si pudiéramos rayarla, yo colocaría ahí Costa Rica. Pero entonces si coloco Costa Rica, ya después el Señor no me vuelve a hablar con esta palabra. Dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para consentirte, para apechicharte, para darte besitos en el cuello. ¿Sí? Pastor, en la iglesia no me dan besitos en el cuello. Su merced, porque le amamos. Los labios lisonjeros son los que buscan la caída. Dice ahí, ¿para qué? Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no. ¿Usted cree que el Señor no conoce lo que hay en su corazón? ¿Usted cree que Dios no conoce lo que hay en su corazón? ¿Quién es el que no conoce lo que hay en su corazón? Usted no sabe lo que hay en su corazón. Por eso engaño. Es que yo sentí, ay, su merced, entonces salga corriendo de ahí. De lo que sintió, entonces haga todo lo contrario. Usted ha escuchado que le han dicho, ¿no? Si sientes paz, no, porque no ve que engañoso es el corazón. Pastor, yo sentí una paz. Yo me imagino, ¿no? Ay, voy a decir bobadas. Dice, no es por sentir, es obedecer. Pero Él necesita que nosotros pasemos por todo esto. ¿Para qué? Para que sepamos ¿qué? Lo que hay en nuestro corazón. Bueno, Dios, tan bueno, porque Él necesita precisamente ¿qué? Circuncidar nuestro corazón. Se ha visto, ¿no? Cuando van a hacer el tequila, ay, el pastor es un borracho. No, pero yo qué hago si leí en el avión la historia del tequila. Cuando van a hacer el tequila, le cortan, le quitan todas las púas esas que tienen aquí hay un experto en tequila, ¿no? Entonces recortan todas las chuzos que le salen, las hojas.
Y dejan solamente el corazón del tequila, porque de ahí es donde sale la miel para hacer ese aguardiente de tequila. Entonces Dios necesita igual de ese corazón malo nuestro. Ay, como tiene ese corazón de lindo. Mire, ay, el pastor como tiene un corazón de lindo, ¿no? Mire, si quieren saber todos mis pecados, por favor pida una cita con Alexandra, que le aseguro se los dirá todos. No le va a dejar ni uno en el tintero, no se preocupe. No los digo aquí desde el púlpito porque no es la hora de hacer pecados. Pero si necesita la lista, pida cita con Alexandra. Por favor me dan los pecados, y ella le va a decir, sí, mira. ¿Sí? No se preocupe. Ese corazón malo nuestro necesita ser ¿qué? ¿Hasta cuándo? Hasta la venida del Señor. Hasta que el Señor venga necesita así. A veces va a tener que cortarlo por la mitad. Todo ese pedazo no sirve, ¿no? Si permitimos, si dejamos de confiar en nosotros mismos, si comenzamos a confiar en Él. Y saber, gracias por esta prueba, gracias por esta situación. Eso en Costa Rica es, yo no sé qué va a hacer Dios con esa iglesia tan preciosa. Pero es que cada persona que llega a la iglesia, eso es como pasarlo por el molino, ¿no? Entonces la gente llega y empieza a Dios a orar, a quitar cada cosa, ¿no? Entonces, que Dios nos ayude como a Costa Rica. Dice, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió. Ay, menos mal que nuestra iglesia es tan imperfecta. ¿Para qué? Para que usted sepa lo que hay en su corazón. Dé gracias a Dios por ese hermano que le incomoda tanto. ¿Qué está haciendo Dios? Dé gracias a Dios porque no tenemos todo confort. Dé gracias a Dios por toda su vida dura que pasó, con todas las pruebas y aflicciones y todo lo que permitió. Porque lo está preparando para su obra. Pero es que nosotros no entendemos. Es que entre más seamos nosotros, mayor es su gloria, ¿no? Yo creo que un día que el Señor permita que venga Ronnie aquí a predicar, ¿no? Una persona de Costa Rica. ¡Wow! Vida preciosa que Dios está labrando, si Él permite que sea usada esa vida para su gloria. Una persona que fue botada en un basurero cuando nació. Y la persona que lo recogió le quemaba las manos y le machucaba los dedos, ¿no? Y a los 10 años le quemó la cara. ¿Usted piensa que es un padre muy duro? Le quemó la cara a los 10 años y lo echó. Le dijo, ¿sabe qué? Le va a decir, ¿de dónde es usted? Usted es un basurero. Y lo botó. Y Dios ha usado esa vida con poder. Pero yo miro y digo, ¡au! ¿Qué va a hacer Dios con ese hombre? Que después de toda esa prueba, el día que su madre adoptiva, la de los dedos, estaba muriendo de cáncer, él fue para predicarle el evangelio y bendecirla. ¡Wow! Y hoy en día dice, gracias a esa mujer que me sustentó la vida. ¿Se da cuenta que su hijo sí es desagradecido? Porque si usted siendo bueno lo llama malo. Este hombre siendo su madre mala la llamó ¿qué? Buena. ¿Por qué? Porque ama la vida. Y esa mujer le sustentó. Si lo hubiera dejado botado habría muerto. Entonces, si entendiéramos, ¿no? Si entendiéramos realmente. Dice, te afligió, versículo 3, te hizo tener hambre y te sustentó con maná. Ay, no, qué jartera es que solamente hablan de Jesús. Pastor, ¿por qué no predica otras cositas? Porque no podemos, sumerse lindo. Porque si no le haríamos caso a usted y no a Dios, y Él nos mandó que predicar. Dice, te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían. ¿Qué hicieron los israelitas malvados después de haber comido maná? ¿Qué hicieron? Ay, cuando estábamos en Egipto y comíamos berros y cebollas. Por eso dije, si usted va a perder la vida, voy a comenzar a orar para que Dios lo devuelva a Egipto. Porque usted no supo ser libre. Entonces que vuelva a ser siervo. Porque es más difícil ser hijo que esclavo. Entonces no se preocupe, Dios no lo va a dejar morir. Circuncidará su corazón y lo traerá de vuelta otra vez a la libertad.
y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber ¿qué? Que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá él. ¿Para qué llevó el Espíritu a Jesús al desierto? Para hacerle entender que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale, para que aprendiera a obedecer el mandamiento. Lo vamos a ver hoy en la prédica, ¿no? Que Jesús aprendió y que Jesús fue perfeccionado. Usted puede creer Dios, que se hizo hombre, fue perfeccionado. ¿Como Dios? No, como hombre. ¿Aprendió como Dios? No, como hombre. Jesús aprendió y Jesús fue perfeccionado. Eso es lo que leímos ahorita en Hebreos. Yo sé que no cayó en cuenta cuando lo leímos, pero ahorita lo vamos a ver. Pero estamos aprendiendo. Dios se ha revelado de una manera que procesual. Entonces manifestó algo a Adán, después manifestó algo más a Noé, después manifestó algo más a Abraham, después manifestó algo más a Jacob, después manifestó algo más a todas las tribus de Israel, después manifestó algo más a Moisés, después manifestó algo más a todo el pueblo. Todo el tiempo empezó a revelar. Mire conmigo Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2, que dice: ay, pero ¿por qué Dios es así? ¿Por qué no nos habrá revelado todo de una vez? Porque usted no... Si después de 4 semestres del seminario de la voluntad de Dios y todavía no ha entendido, y dice que ha entendido, o sea que mayor es su juicio, que no ha entendido, porque entienda que su corazón todavía no ha sido ¿qué? Circuncidado. Necesita como el agave. Entonces empiece a orar. Si usted está mal, empiece. El que está mal no es Dios, es usted el que está mal. Ay, pero es que Dios, pero ¿por qué? No. Entonces empieza a orar: Señor, circuncida mi corazón. Porque lo que yo busco es hacer ¿qué? Tu voluntad. ¿O cree que en su voluntad es que está las mieles de la vida? Que no va a ser desgraciado, hombre. Que es en hacer su voluntad la que está nuestra delicia. Cuando muramos a nosotros mismos, entonces Él se va a glorificar. Mientras usted esté buscando su cosita, entonces va a tener, esa cosita va a ser el problema. Eso va a ser su plato de lentejas, por eso se va a vender. Deja de buscar y entiende. Entonces, en la aflicción es, si no se conociera usted, si no tuviera aflicción no se conocería. Entonces la aflicción es que está conociendo. Ay, ¿por qué será que yo quiero salir en todas las fotos? Entienda, si usted quiere salir en todas las fotos, pues tiene un problema. ¿Por qué será que yo quiero que es que me reconozcan los hombres? Porque tiene un problema. ¿Por qué será que es que yo quiero que es que yo brille? ¿Por qué? Porque tiene un problema. Porque Jesús no buscó su gloria, sino la gloria del que le envió, la del Padre. Y el Padre por esto lo glorificó. ¿Se da cuenta que es completamente diferente? Que en las empresas cada uno busca su propia gloria, pero en la iglesia no es una empresa, su merced. Pero en la iglesia nosotros buscamos la gloria ¿de quién? Mire, eso se nota en todo, en cada cosa que usted hace, como es ujier, como es, ¿sí? Por favor, sea ujier, entonces va a buscar su propia gloria, entonces. Pero si está buscando la gloria del Señor, la actitud cambia, Entonces cuando la gente entra no dice, ay, qué gente tan petulante, sino que dice, ay, qué iglesia tan chévere. Como usted es la iglesia
Ay, no, es que en palabra viva no hay amor. Un minutico, su merced. ¿Quién es palabra viva? Usted es palabra viva. Sus hijos son palabra viva. Sus familiares son palabra viva. Entonces está diciendo que en su casa no hay qué. Ay, en palabra viva no hay pastoreo. Un momento, su merced. ¿Quién es pastor? ¿Cuál es su ministerio? ¿Lo está ejerciendo? Usted es pastor, usted es evangelista, usted es maestro, usted es apóstol, usted es profeta. Eso lo hemos hablado, ¿cuántas veces lo hemos hablado? Pero no entendemos todavía. No entendemos. Hablábamos con una persona este fin de semana, ¿no? Entonces decía, mire, la persona más odiosa del mundo, Janet. No eres la más odiosa, es un ejemplo, porque si pongo el ejemplo verdadero me matan a la salida. Janet, ¿con quién te relacionas tú? De la iglesia. Con Germán. ¿Con quién más? Con Jonathan. ¿Con quién más? Tu mamita. ¿Estás sola? ¿Amas a la iglesia? ¿Te pastorea la iglesia? ¿Tú pastoreas a la iglesia? ¿Entiende? ¿Entiende? Que usted está pastoreando. Es que estamos rompiendo un modelo nicolaíta. Ah, ¿usted quiere volver al nicolaísmo? ¿Quiere volver a Egipto? Allá lo están esperando. No, el Señor no permitió que volvieran a Egipto. No permitió, los mató en el desierto. Para que no se perdieran. Para que no se perdieran. No los dejó volver a Egipto. Ellos querían volver, no los dejó volver. Por amor a ellos, no los dejó volver. Entiende que usted está pastoreando los unos a los otros, que usted está evangelizando los unos a los otros. Ay, levante la mano la persona más odiosa de la iglesia, por favor. Germán no. Germán, ¿con cuántas personas te relacionas en la iglesia? ¿Con cuántas? Con muchas. Entonces, ¿qué hace? Pastorea y es pastoreado, evangeliza y es evangelizado, enseña y es enseñado, es apóstol y es apostolado. ¿Entiende? O no ha entendido el modelo. Si usted todavía está diciendo que en la iglesia no hay, es porque usted no ha entendido y no lo está haciendo. Porque Maite, ¿por qué estás aquí, no? Tu hermana y Miriam y extendemos la red hasta dónde llega. ¿Con quién tiene relación en la iglesia? Julio, no es con Miguel Ángel, no es con... ¿Ah? Claro que sí, todos miembros, ¿qué? Ay, por favor, deje de hablar mal de la esposa del Señor. Deje de hablar mal de ella. ¿No es perfecta? Claro que no. Necesita ser lavada cada día con la palabra, pero Él la está lavando. ¿Por qué la compró? ¿Con qué? Con su sangre. Pero entienda ese proceso que estamos viviendo como iglesia, ¿de dónde viene? Ahí estamos leyéndolo en Deuteronomio. ¿Para qué nos hace padecer tanto, no? Para que nos conozcamos y para que entendamos que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de todo. Ay, eso es lo más precioso. Es que conocimos una historia tan dura en Costa Rica. Usted quiere que se la cuente, pero no se la va a contar, no sea chismoso. Mire, la historia de un hombre, pero dura, pasando las hierbas amargas. Y eso permitió que conociera a Dios y que sus hijos conocieran a Dios y que su mamá, que no está en Costa Rica, conociera a Dios y que su hermano y su cuñada conociera a Dios. Y entonces yo le dije, ay, manito, perdóname por lo que te voy a decir porque yo sé que estás sufriendo, pero cuánto me alegro, es lo mejor que te pudo haber pasado. Es lo mejor. Entiende que eso no es ver las cosas espiritualoidemente, no es ser espiritual, es que hay otra agua sucia que nos echan. No se preocupe. Dice que los esputos de los que y les meciaban la barba y le quitaban porque como no me afeité, entonces me dijo, no te has afeitado. Entonces le dije, el Señor Jesús tenía barba, para que no me molestara. Y entonces me dijo, ¿dónde dice la Biblia? Le dije, en el Salmo, donde dice que me arrancaban la barba con pedazos de piel, insultándome, y me escupían, ¿no? Imagínense, él va camino a la muerte, pero ellos se complacían era en poner más
más carga, ¿no? Entonces, claro, esa situación tan dura de él, tan dura. Pero eso fue lo que Dios usó, ¿para qué? Para que su familia llegara a los pies de... Y él mismo, por la vida, hemos dicho, ¿por la vida qué? Hasta la vida misma. ¿Qué necesitamos? Que nos saque el ojo, que nos quite la mano, que quedemos desnudos debajo de un puente, agobiados, pero que tengamos la vida. Eso es lo importante. Eso es lo importante en esta vida de fe. Estamos leyendo Hebreos, capítulo 2. Y estamos entendiendo, mire, es que es muy importante entender. Por no entender, entonces el hombre se pierde. Es una cuestión de entendimiento. Como no entiende el papel de la ley, entonces no entiende tampoco el evangelio. Y por eso quiere permanecer en la ley. Entonces lo que estamos aprendiendo aquí acerca de la revelación de Dios es que Dios reveló primero la ley para manifestar después el evangelio. Pero no quiere decir entonces que la ley no ya pasó. No, la ley sigue cumpliendo su propósito. ¿Cuál es el propósito de la ley? Lo vamos a ver si Dios nos permite. Pero miremos primero, y vamos a leer Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2. Que dice Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado ¿por quién? Es que Dios se reveló. Miren, nosotros no estamos dando palos de ciego, nosotros no estamos aquí tratando de encontrar a Dios. No, Dios se manifestó. Dios ya se reveló. Lo que tiene que hacer el hombre es aceptar la palabra de Dios, dejar de tontear y recibirla. Dios ya se manifestó. No hay nada más, no hay nada nuevo, ya Él lo habló todo. En el pasado no, en el pasado habló, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos habló ¿por quién? ¿Por el Espíritu? No, por el Hijo. Es que el Espíritu me mostró, es que a mí no, un minutito, ¿qué estás hablando? Es que el Espíritu no habla por su propia cuenta, solamente lo que Jesús dijo, Él nos va a recordar eso y nos lo revela, nos lo hace entender, pero el Espíritu no inventa nada nuevo. Si está buscando algo nuevo, está en el lugar equivocado. Es que nosotros no estamos construyendo algo. La labor de Palabra Viva no es construir algo. La Palabra Viva es volver a cavar para encontrar el fundamento que se perdió. Es que en Cuba dijo un pastor, no, es que esa enseñanza tan novedosa, pero dentro de otro tiempo viene otra persona y enseña una nueva. No, él está hablando de las otras enseñanzas que siempre son nuevas, ¿no? La guerra espiritual, las renuncias y los pactos, las maldiciones generacionales, la transferencia de espíritus, bueno, un poco de vainas que se inventan. Pero nosotros no estamos hablando de esas novedades, sino que estamos diciendo, oiga, volvamos al fundamento, volvamos a la palabra, volvamos a creer lo que Jesús dijo, como lo dijo y para lo que lo dijo. Es diferente porque nadie puede poner otro fundamento. Entonces nosotros no estamos poniendo un fundamento, sino que estamos descubriendo el fundamento, mostrándolo otra vez, mire otra vez, volviendo otra vez al corazón, circuncidando el corazón de la iglesia, volviendo a que la iglesia entienda cuál es la razón de ser de la iglesia. Si uno no entiende eso, se pierde absolutamente en toda la palabra. Entonces va a usar la palabra para lo que no es. Imagínense un profesor de la universidad, pobres profesores de la universidad, no los tengo fritos. Un profesor de la universidad no es católico, es evangélico. No de cualquier iglesia evangélica, de la iglesia bautista, que son los que tienen la mejor doctrina. Ay, su merced, la Biblia es la que tiene la única doctrina. No hay iglesias con mejor doctrina. Nadie puede poner otro fundamento. Y se fue a Alemania, la meca de la teología. Usted sabe, ¿no? En estudios teológicos se escribe teólogos alemanes y en otros resto de teólogos. Franceses, italianos, españoles, Latinoamérica. Pero se dedica todo un estudio solamente para los teólogos. Porque Alemania es
la meca de la teología. Y este hombre fue a Alemania y estudió 8 años. Quiero leerle con comillas lo que literalmente dijo este hombre, que es pastor y profesor universitario de teología en grado de maestría y doctorado. Quiero leerle lo que escribió. Abro comillas. Jesús no es el centro ni el objetivo del proyecto de Dios. Jesús no es el referente. El proyecto de Dios no comienza en Jesucristo ni termina con Jesucristo. Ni Jesucristo es la cúspide del proyecto de Dios. El proyecto de Dios es la comunidad. Jesucristo es una parte del proceso. Es la reingeniería del proyecto de Dios. Tanto no es el objetivo que murió. Ay. Cualquier persona con la primera clase del seminario lo refuta. Ay, no, hay que ser muy ciego para no ver a Jesús en la Biblia. Hay que ser muy ciego para no inmediatamente Alexandra me dijo, ¿no? Como 3 versículos. Oye, pero ¿cómo? Si todo fue hecho por medio de Él y para Él, si Él es antes de todas las cosas, si todas las cosas en Él subsisten, si por Él fue hecho, si Él es de la consumación, si Él es, o sí, inmediatamente empezó ella a puras versículos, no carretas, sino versículos. Pero Alexandra ha estudiado 8 años en Alemania, ¿no? ¿Se da cuenta que no saben? Porque no entienden. Entonces, como no entienden que Jesucristo, bueno, vamos y leemos, porque de pronto tampoco usted lo ha entendido. Colosenses capítulo 1, versículo 15. Aunque ya lo leímos en Hebreos. En Hebreos leímos, decía, versículo 10, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten. Estábamos leyendo lo que leímos en Hebreos, pero miremos en Colosenses capítulo 1, versículo 15. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean principados, sean potestades, todo fue hecho por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él. Profesor, en 8 años de teología no te dejaron leer Colosenses porque no leen la Biblia. En la teología no se lee la Biblia. Y resulta que la revelación de Dios es ¿cuál? Su palabra. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Eso es lo que cantábamos hoy. Eso lo cantábamos hoy. Por eso entonces la gente resulta cantando para la comunidad, diciendo, ¿no? Que tú eres la niña de sus ojos y que Dios lo hizo todo por ti y que entonces Él hará porque te ama y tú eres un campeón y no te sientes derrotado porque tú, bautista de 8 años en la universidad, no se sienta ignorante. Usted tiene todo el conocimiento de este mundo con esas canciones, pero sepa que está ignorando la verdad importante. Todo fue hecho por medio de Él y para Él. Como no entienden eso, entonces no entienden el papel de la ley. Entonces resulta enfatizando la ley. Pero la ley fue hecha ¿para qué? ¿Quién dio la ley? Moisés. ¿Quién le dio la ley a Moisés? Los ángeles. Los ángeles. Pero usted quiere permanecer en la ley. No, entienda que por la ley ninguno será salvo. Mire conmigo Romanos capítulo 3, versículo 20. Es entender. Está como los niños pequeñitos, ¿no? Que le dan un regalo, le dan un juguete en la caja. ¿Qué hacen ellos? Botan el juguete y se quedan con la caja. No entendían que solamente era el vehículo, solamente era para cuidarlo, ¿no? Ahorita que vine me desculcaron la maleta y todas las cajas ahí las sacaron, ¿no? Está bien porque no dañaron los objetos. Si hubieran dañado los objetos, pues voy y reclamo, ¿no? Pues las cajas, ¿qué importa? Los empaques, ¿qué importan, no?
De ida también, de ida llevaba una Biblia y entonces la destaparon, estaba nueva, la destaparon y entonces la miraron toda y ni siquiera la cerraron estos sinvergüenzas, ¿no? Pero no me importó porque no la dañaron. El empaque no importa. Entonces nosotros no estamos entendiendo cuál es el propósito de la ley, que es llevarnos a Jesucristo. Dice en Romanos capítulo 3, versículo 19, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es que era necesario que le arrancáramos las barbas con piel para que entendiéramos nuestra maldad. Es que como no entendemos, entonces Dios necesita mostrarlo de una manera más dura. Hay una película, ¿no? Se llama Pi, la vida de Pi. Y entonces él cuenta toda una historia que le sucede en el mar, pero la historia solamente es una alegoría de algo que le sucedió realmente en ese barco. Entonces dura toda la película contando la historia bellamente con unos animales. Ahí está en Facebook, lo publiqué, puede verlo esta tarde. Y entonces al final dice, pero esa no es la verdad. Y dice, no, pues la verdad es que el cocinero estaba violando a mi mamá y entonces mató al otro para darle. Pero entiende que es la misma historia. ¿Cuál le quiere? ¿Con cuál quiere recrearse? El Antiguo Testamento es la misma historia del Nuevo Testamento. Está contada salvajemente para que entendamos también la gracia de Dios, su bondad, su misericordia. Entonces era necesario que entendiéramos la maldad del hombre. Que cuando nos dio la ley, ¿qué hicimos? Le arrancamos la barba con la piel y lo cubrimos de esputos para que entendiéramos lo que hay en nuestro corazón y entonces lo circuncidáramos y nos arrodilláramos por fin delante de Él y le dijéramos, nosotros no somos dignos. Impresionante es tu gracia. ¿Se da cuenta por qué sublime gracia no alcanza a traducir? Porque no es sublime gracia, ¿qué podemos hacer? Solamente arrodillarnos delante de ti y aceptar tu amor que nos constriñe. Aceptar tu amor que nos diste por el puro afecto de tu voluntad. No por la ley, por Jesús. No porque hubiéramos hecho nada, nos llamaste hijos. Primero se tiene el hijo, después se le forma. Sí, si no lo forma, va a tener grave problema. Primero se tiene el hijo, después se le forma. Nosotros hoy vamos a celebrar la cena del Señor, recordando eso, que su cuerpo fue abierto para que nosotros entendiéramos lo que había en nuestro corazón y entonces ya sin ningún temor nos acercáramos al trono de la gracia, porque entendemos que no es por nuestra obra, sino que es ¿por qué? Por su obra perfecta, que es un regalo, nos abrió el camino, su cuerpo fue abierto para que entendiéramos que el camino a Él está ¿qué? Abierto. Su sangre. Vamos a tomar la copa, recordando que su sangre nos perdonó todos los pecados. Yo no soy digno. Muy bien, entendió la Santa Cena. Por eso tiene que tomarla. Eso es lo que quiere decir la cena. No somos dignos, gracias por tu sangre. Gracias por tu cruz, por el precio. ¿Cantó la canción pero no va a tomar la cena? Entonces no debió de haber cantado la canción. Señor, estamos gozosos de estar en este lugar, pero usted está harto y aburrido y odia a todo el mundo en la iglesia. Entonces, ¿para qué cantó la canción? Entonces, ¿para qué lo dijo con su boca? ¿Entiende que está añadiendo pecado a su pecado? Hubiera sido honesto, como el hijo malvado que le dijo, no voy a ir. Entonces, Señor, ayúdame porque yo odio a tu iglesia, ayúdame, hay algo en mí malo, transfórmame, cámbiame, modifica mi corazón. Porque si tú fuiste capaz de amarnos cuando no teníamos nada digno de ser amado, ¿cómo yo no voy a amar a esta iglesia sin vergüenza tuya? Ojo, está hablando de su esposa.
a quien compró con su sangre, a quien lava con su palabra y por quien pagó el precio para que entre confiadamente hasta el trono de la gracia. Vamos a tomar la cena.